like. But how way? Meanwhile, who the hell? That's Tonga Loa! That's Tama Tonga's brother! Call by Dan Engler. Trying to explain to Kyrie, saying that you're not by Engler. A little shocking to this deep matchup. All four down. Of setting the tone. What? The camera is. Con un Raw After Mania siguiendo la tradición de no ser para nada épico, la era de Triple H, al 100% sin vestigios de lo que era el nuevo e innombrable, finalmente comenzaba con un Cody Rhodes, rápidamente recibiendo bipolaridad por el público. Pero bueno, le damos tiempo. D-Rock se despide dejando entrever que puede regresar por Cody, como después de 13 películas. CM Punk y Drew McIntyre son lo mejor en promos de Raw. Sheamus regresó. Jimmy Uso es desterrado de The Bloodline e ingresa a Tama Tonga. Parece que la sangre poco a poco regresa a WWE. Tenemos nuevos campeonatos en pareja mundiales y de WWE. Adiós a Mami y Becky es la nueva campeona. Chad Gable ahora es malo. Giovanni Vinci es desterrado de Imperium. Damian Priest sigue sin ser un campeón creíble. Regresó Braun Strowman y Carmelo Hayes, Lyra Valkyria, Kiana James e Ilja Dragunov son los ascensos al main roster de NXT. Siento que el draft te lo vendieron como oro y fue cobre. Las cosas iniciaban bien en Lyon, France, con la mejor hinchada de cualquier estadio de fútbol. El público hacía parecer final de Champions esto, y durante todo el evento estarían así. Así que aplausos de pie de una vez. En una pelea en la que parecía y así debía ser, soltaron de la jaula a unos animales que todo lo que querían era pelearse entre ellos. Tenemos esta asociación entre Randy Orton y KO de los no sabemos qué hacer con ellos y no tenemos historia para ustedes, así que júntense como hermanos traicioneros que entre ellos no se traicionan. Contra un resurgimiento de un nuevo The Bloodline que sí, triple predecible, encendía las luces, era evidente que esta facción naciente tenía que llevarse la victoria. Afortunadamente, con la euforia que le pone el público, más Don Nick Aldis saliendo a decir lo que necesitaba este evento fue una lucha con estipulación o sin reglas para iniciar fuerte, con una gran noche en Lyon. Luchando entre el público, rompiendo mesas de comentaristas, bueno, no se rompieron, tachos de basura, palos de kendo y en un buen intercambio de golpes y debut de Tama Tonga en las grandes ligas, siendo de hecho el que más castigo se llevó. Este nuevo resurgimiento de The Bloodline necesitaba sin duda arrancar con el pie derecho en una facción que parece ir en la dirección de ser lo más salvaje que pueda. Igualmente una lucha interactiva interesante, buena para empezar un evento que no pintaba para nada bien, pero que repetimos, el público carrileó todo. Además, otro samoano aparece de la nada. Hubiera estado bien que ganaran limpiamente, pero ganan gracias a otro miembro del nuevo linaje, Tanga Loa, hermano de Tama Tonga. Madre mía con los nombres. En donde si no fuera por los franceses, que fueron el mejor público del mundo, quizás los gringos no hubieran sabido ni quién carajos era. Tenemos finalmente el nuevo The Bloodline 2.0 en una historia en la que se está cocinando lentas las habas. No sé si soy el único, pero a mí la entrada de Bayley, su nueva canción disque regresando al personaje de Role Model, no me gusta nada. Estos tintes de música egipcia no le quedan para nada a una campeona que la verdad in ring no es muy buena que digamos, seamos sinceros. Así que, ¿qué pasa cuando no eres muy buena o bueno en el ring? Tu personaje te tiene que carrilear las carencias, ¿no? Y en Bayley quizás el regreso de la face que repartía abrazos hubiera tenido más sentido si hubiera sido campeona con ese gimmick, pero no. A WWE le cuesta muchísimo cambiar a sus personajes o incluso regresar a uno antiguo que tenían, a pesar de que tienen la ocasión perfecta frente a sus narices. Al igual, el público francés hacía que cualquier entrada fuera espectacular. Así salía Tiffany con una aura de superestrella de verdad, y Naomi, la cual tuvimos el pop de que así se vería si la gente cantara la parte de su canción en la que se supone que debes de cantar, ¿no? Pero en Estados Unidos y en ningún lado más que en Francia parece que captaron esa referencia, en donde la música literalmente te pide a gritos que grites con ella, Glow.
Y digo y hablo mucho de las entradas porque en la era Triple H lo que sucede in ring sigue siendo bastante predecible. Aún así, hay un dicho que dice que jamás anuncies que vendrán grandes cambios y una nueva era si nada más le vas a cambiar el envoltorio a algo. A los que nos gusta soñar, claro que queríamos que Tiffy ganara, y más allá de algunos destellos que siempre da la luchadora de 24 años, sacando a relucir sus dotes de gimnasta, alguna otra movida de Naomi, que también estuvo cerca de ganar, y un Pretty Smooth South que no llegó a su objetivo. Bayley gana con un paquetito. ¿Saben por qué? Porque siento que esta campeona necesita de un cambio necesario en su personaje para tener la credibilidad para ganar por pinfall. Porque de verdad, y no es nada contra ella, pero Bayley falla en todos los aspectos, o al menos no los llena. E incluso nunca llegó a tener un finisher predefinido. O me vas a decir cuál de los tres es el finisher que caracteriza más a Bayley. El Bayley to Belly, el codazo biónico, esa cosa que no sé qué sea. Como sea, Bayley retiene en Francia en lo que parece ser otra run en la que no se quieren arriesgar a quitar los títulos tan rápido. En una pelea en lo que pareciera de media cartelera, si nos vamos unos años atrás, hay momentos que convierten a los luchadores de WWE en superestrellas. Y existe un momento determinado en que esas superestrellas consiguen lo que yo llamo la fórmula perfecta de 3 partes: frase, temazo, finisher. Y Jey Uso, obviamente, lo volvemos a decir. Con esta entrada, si tú no lo conocieras, si tú no conocieras su historia del pasado de The Bloodline, de los Usos, ¿qué creerías de este personaje? Sí, por fin el apodo Main Event no le quedó grande. Esa sí es una entrada de un personaje que sí ha estado creciendo. La frase la tiene. Jit, el temazo. Uff. Y en cuanto al finisher, pasó de tener simplemente la plancha Uso a poder combinar entre la super kick, esta misma plancha, y la lanza. Ahora, tampoco todo es miel sobre hojuelas. Este tipo no pudo dar una buena lucha en WrestleMania con su propio hermano, cuando se supone que eso debería ser más fácil, ¿no? Porque ambos se conocen a la perfección, encima gemelo. Pero entonces, cuando ves esta entrada y llega Damian Priest, un campeón que se pone nervioso al hablar, un campeón que es campeón gracias a canjear su maletín, que esos campeones no suelen durar mucho, ¿no? Un campeón que tiene cero reacción e incluso con el mejor público en la historia moderna de WWE. Así que, ¿por qué no jalas el gatillo y te arriesgas a aventarte un cambio en ese preciso momento? Pero con un momento así, que hace quedar mejor al retador que el campeón, necesitas arriesgar decisiones. De igual manera, Damian Priest tuvo un poco de química con Jey Uso. La lucha estuvo digerible. El público francés no sé qué carajos gritaba cada vez que la cuenta llegaba a 2, pero me gustaba. Parece ser que el rumbo para Damian Priest es que sus diferencias con el Judgment Day son las que van a terminarlo a hacer que pierda su campeonato. Llegaron a distraer. Jey Uso hacía lo que podía, quitándose de encima a JD y a Finn Balor. Sin embargo, sí terminó siendo suficiente distracción, o sea, de la única forma que puede ganar el Judgment Day. Así que Damian le aplicó un al sur del cielo desde la tercera cuerda, para retener así y regañar y casi pelearse con sus sometidos. ¿O no? ¿Subordinados? ¿Cómo era? Ahora, finalmente esta era la lucha en la que por fin, después de mucho tiempo, Jade Cargill tenía que demostrar que no solamente es físico, no solamente es aura y no solamente es imponencia. Y no, a ver, vamos a ser sinceros. Creo que en este combate hubo un momento en el que absolutamente todas, incluyendo el árbitro, estaban descolocadísimos. No sabían ni dónde estaban paradas. Y te voy a decir algo, fue horrible y me encantó, porque sirvió como una lucha para darnos cuenta de muchas cosas. 1. Las Kabuki están en una gran condición física, que a pesar de que fueron prácticamente tratadas como piñatas y rebotando por todos lados, sobre todo Kairi, que se llevó hasta los golpes que se supone que Asuka debería de haber recibido. Así que quizás que perdieran fue lo mejor. Ambas son mejores individualmente. 2. No sé si fue la euforia del público, un error exclusivo del árbitro que descolocó a todas, más la barrera del idioma que tiene Asuka y Kairi, que hizo muy evidente todo el desastre. Pero vimos cositas improvisadas y eso hizo que fuera un poco más dinámica e impredecible la parte final del encuentro, además de que esta movida estuvo muy buena.
Y 3. Jade Cargill en un momento estaba perdidísima. Le damos el beneficio de la duda ya que es la primera vez en WWE que es parte de un botch grande en el que literal tienes que preguntarle al árbitro qué hacer. Pero en este caso el árbitro tampoco sabía. Además en los primeros minutos se le vio bien, aunque sí se nota que Bianca es la parte veloz que Jade Cargill siempre quiso desarrollar, pero que parece que no la vamos a ver. De igual manera, al menos tuvimos un cambio de título y tenemos nuevas campeonas en pareja. Una fiesta total. Sin duda WWE tiene que volver a la Friends porque es la única vez en mi vida que veo que la gente canta completita la canción de Cody Rhodes en toda su entrada y a capela. Cody entraba literalmente como un superhéroe, sí, lo que muchos dicen, un Homelander, pero bueno. Y AJ Styles, todo un profesional, se trataba de mantener en personaje porque la gente le gritaba... The camera is bouncing. La lucha fue un gran intercambio movido entre ambos que fue de menos a más. Sabemos que AJ Styles le puede sacar una lucha buena a quien sea. Siendo así, esta la mejor lucha de la noche. Con referencias a Stardust, golpes en el filo del ring, la mesa de comentaristas franceses destruida, patada chilena, intentos fallidos de finishers y un super Cody Coder que se vio hermosísimo, fueron aderezados con un extra que se vio al final y que, ojo, puede ser sí un superpoder que pueda tener Cody, mas no se tiene que ver forzado. Me refiero a salirse de la cuenta en 1, incluso cuando la lucha ya tiene mucho tiempo y empieza a darse golpes o animarse al estilo Hulk Hogan. Ojo, que no se tiene que ver forzado como eso, porque si no terminamos teniendo otro Sami Zayn retorciéndose como cuando le quitó el título a Gunther. Acá con Cody quedó bien, siguiendo con la lucha que demostraba la velocidad que es también aprovechada para precisamente aprovechar cada parte del ring y dar tanto dropkicks como machetazos, como golpes, como suicide dives, como patadas con vuelo, como disaster kicks, springboard moonsault y la gente cantaba como si estuvieran en un partido de fútbol. Una hinchada que gritaba por el nombre de Cody y otra parte por Styles. Cuando finalmente después de ese Super Cody Cutter logra su Crossroads y logra llevarse la victoria. Una grandísima lucha de dos talentazos que se entendieron a la perfección y que me parece que se alcanzó a llevar el Fight Forever de parte del público. Así, Cody confirma y cierra su primer defensa titular exitosa. Un Cody que tiene todo para seguir siendo la cara de la empresa, solo que sí, que tiene que ser más manejado con pinzas que con Roman, que tenía más libertad. Deseamos seguir teniendo este Cody y que no vayan a forzar nada, por favor. Con todo lo dicho, Backlash en Francia 2024 se lleva 4 estrellas como calificación personal y es muy bueno.